Comer un yogur o una gelatina, ponerse una crema farmacéutica o cosmética, lavarse el pelo con champú, son solo algunas de las numerosas acciones cotidianas en las que utilizamos geles desarrollados a través de un proceso de gelificación. Un equipo de químicos de la Universitat Jaume I, coordinado por Santiago Luis, ha patentado una nueva familia de compuestos que permite desarrollar geles más resistentes a altas temperaturas, con un elevado índice de biocompatibilidad y capaces de actuar con una gran variedad de disolventes orgánicos. Y todo ello con una síntesis fácil, sencilla, escalable y de bajo coste. Fundamentalmente estas aplicaciones vienen en el campo de los productos farmacéuticos y en el campo de la cosmética. Es decir, muchas sustancias, muchas preparaciones farmacéuticas o cosméticas vienen presentadas en forma de cremas o de geles. Por lo tanto, ahí sí que la contribución de los productos que hemos desarrollado puede ser importante. ¿Por qué? Porque naturalmente en esas aplicaciones donde necesitamos un gel, es importante que ese gel se mantenga estable a lo largo del tiempo. Y a lo largo del tiempo quiere decir, por ejemplo, que si un camión ha de transportar de un país a otro el producto correspondiente, va a estar sometido, salvo que trabaje con la cadena de frío completa, a temperaturas muy variables. Además de ser resistente a altas temperaturas, el compuesto patentado es capaz de formar geles con un rango muy alto de disolventes. Tiene un carácter prácticamente universal. Otra de sus principales aportaciones es su biocompatibilidad. Como las estructuras básicas químicas que forman estos compuestos son aminoácidos, unidades fácilmente aceptables por el mundo biológico, se evitan problemas de incompatibilidades, alergias o toxicidades. A todas estas ventajas cabe sumar que se trata de compuestos rápidos, económicos y sencillos de sintetizar, con un alto rendimiento final y fácil escalado. Su acción de gelificación se lleva a cabo con la adicción de cantidades muy pequeñas, por lo que su uso por debajo del 1% es esencial para que el proceso de formación de gel sea económicamente viable.